Buenas noches y bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Pedro, por tu invitación, tu amistad y ciertamente, como Pedro acaba de decir, ya desde hace un tiempo Dios nos ha unido a través de diferentes circunstancias, pero yo estaba aquí sentado escuchando el testimonio del pastor Atilio y otros que han venido a hablar y que han hablado acerca de la historia de esta iglesia. Y pensaba que en cierta medida nuestro ministerio no es más que la respuesta a oraciones probablemente de aquellos que vinieron antes que nosotros, ministraron y oraron porque cosas ocurrieran en Santo Domingo. De manera que eso es como yo me veo y le doy gracias a Dios por permitirme gozar con aquellos que Él plantó aquí y que antecedieron nuestro ministerio y todavía están caminando y predicando fielmente, honrando el nombre de nuestro Dios. Y esta iglesia es otra evidencia más de esa fidelidad como se ha estado testificando en la noche de hoy. Poder venir y predicar entre hermanos y también colegas pastores a quien admiro, respeto, con quienes también he podido compartir el ministerio, el púlpito en diferentes ocasiones, es para mí de motivo de mucho gozo ciertamente poder hacer esto. De manera que gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios antes de continuar. Padre, nosotros venimos en tu nombre, en los méritos de tu Hijo, para la gloria de quien nosotros queremos predicar. Nosotros pedimos la asistencia de tu Espíritu. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Yo te pido, Dios, que en la medida en que nosotros transitemos por el texto de la palabra, en esa misma medida el Espíritu que inspiró la palabra pueda ahora llenar y sostener al predicador para que él pueda glorificar al Hijo, al Rey de Gloria. Que tu pueblo pueda ser instruido por ti, que el predicador también pueda ser instruido por ti. Si el predicador no es maravillado por tu palabra, él jamás podrá maravillar a nadie acerca de la persona de quien él quisiera o quiere hablar y exaltar. Te pido, Dios, que me conviertas en una ventana simplemente a través de la cual aquellos que escuchan puedan verte a ti y solamente a ti. En tu nombre te lo pedimos. Amén, amén. Bueno, cuando Pedro me pidió que hablara en esta noche de inauguración de este templo, muchas ideas vinieron a mi mente y muchos temas distintos vinieron a mi mente. Y al final decidí que iba a predicar de un tema que quizás de entrada pudiera sonar como un tanto extraño, pero yo creo que en la medida en que nosotros caminemos a lo largo del texto, yo creo que se hará evidente por qué en una noche como hoy es bueno meditar acerca de esta verdad de la palabra. Y yo titulé mi mensaje en la noche de hoy, La era del Espíritu para la gloria de Cristo. El Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad y yo creo que quizás pudiéramos admitir que ciertamente el ministerio y la obra del Espíritu ha sido muchas veces ignorado o hemos sido negligentes y mucho ha sido en respuesta a abusos cometidos en nombre de la misma persona. Yo creo que de la misma manera que grandes blasfemias incluso e irreverencias se han cometido a lo largo de los años y que nosotros mismos hemos visto y oído, de esa misma manera quizás en ocasiones hemos sido negligentes en cuanto a lo que es la obra del Espíritu de la A a la Z en la vida cristiana. El pastor John Piper escribió un libro recientemente que se llama Cómo leer las Escrituras sobrenaturalmente. Y en la página 91 de su libro, él dice que la meta al leer la Biblia es que nosotros tenemos que recordar que la Biblia es un libro sobrenatural y la meta es ver la gloria de Dios, la gloria del Padre, la gloria del Hijo, por medio del poder del Espíritu Santo. Piensa por un momento, si nosotros ni siquiera podemos leer la Biblia sobrenaturalmente por lo que es, sin la asistencia del Espíritu, mucho menos debiéramos pensar que podemos predicar, aconsejar, hacer misiones o cualquier otro ministerio sin su asistencia. Y ciertamente en la medida en que uno transita cuidadosamente por el Nuevo Testamento, tú te percatas de que a la verdad esta es la era del Espíritu para la gloria de Cristo.
Leon Morris, en una de sus obras titulada Jesús es el Cristo, habla de que el prerequisito para entrar en la era del Espíritu es que Cristo muriera. Y él lo dice basado en Juan 7:39, donde Jesús habla de que el Espíritu aún no se le había dado a la iglesia en esencia, porque yo todavía no he sido glorificado. Y como nosotros sabemos, Cristo hablaba acerca de la hora de su glorificación como la hora de su crucifixión, de manera que hasta que Cristo no muriera, la era del Espíritu no pudiera comenzar. Algunos pudieran decir, pastor, pero esta no es la era de la iglesia. Ciertamente esta es la era de la iglesia, perdón, pero es la era del Espíritu. La iglesia nace, crece, se desarrolla, se expande bajo la dirección del Espíritu de Dios. J.I. Packer, en su libro Keeping Step with the Spirit, dice lo siguiente: la esencia del ministerio del Espíritu Santo es que en este tiempo, perdón, o en cualquier otro tiempo de la era cristiana, es mediar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y él agrega, mediar la presencia de Cristo es un asunto del Espíritu, haciendo lo que sea necesario para la creación, sostenimiento, profundización y expresión de nuestra relación con Jesús. Yo voy a estar leyendo un texto del capítulo 16 del Evangelio de Juan que representa parte de una larga conversación de Cristo con sus discípulos. Y esa noche es increíble los temas de envergadura que Cristo supo abordar con ellos. Les habló de múltiples cosas, eran sus últimas horas y obviamente si Dios encarnado está a punto de partir de este mundo, uno esperaría que en sus últimas horas hable de los temas de mayor importancia, de mayor peso, de mayor envergadura, y eso hizo Jesús. Por un lado les habló del cielo y de cómo se llega a él. Les habló de cómo servir y por eso incluso terminó lavándole los pies. Terminó hablándole acerca de la oración y cómo pedir en su nombre. Les habló de cómo ser fructíferos, porque justamente en la fructificación, en llevar mucho fruto, en eso es glorificado mi Padre. Le habló de cómo él era la vid y nosotros los sarmientos o los pámpanos, dependiendo de la traducción que usted tenga. Pero con relación al Espíritu de Dios, con relación al Espíritu Santo, él le habló extensamente acerca de su ministerio y le reveló cosas de las cuales él nunca le había hablado anteriormente. Pero ellos necesitaban entender que una vez que él partiera, ellos tendrían que confiar en otra persona que vendría a tomar su lugar y que era de su misma estatura, literalmente hablando. Por tanto, el Señor les habló en esa noche del Espíritu Santo y les habló acerca del Paracletos, aquella otra persona de la Trinidad que venía a estar a su lado. Juan 14:16. Le habló de la tercera persona de la Trinidad como el ayudador que sería enviado por el Padre y por él y que vendría en respuesta a la oración de Cristo. Juan 14:16. Que vendría como guía a enseñarles y a guiarles a toda verdad. Juan 14:26. Les habló del Espíritu como la persona que venía a testificar de él, pero que al mismo tiempo haría que los discípulos testificaran de Jesús luego de su partida. Juan 15:26 y 27. Pero ahora en el capítulo 16, Jesús hace la más extensa revelación acerca de esta persona y le habló de cuál sería. En primer lugar, le habló de lo conveniente que era que Jesús se fuera. En segundo lugar, le habló de cuál sería el rol del Espíritu en el mundo, en la vida del incrédulo. Les habló del rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y le habló incluso del rol del Espíritu Santo en la vida de Cristo durante su vida y después de su partida. De manera que la tercera persona de la Trinidad es esencial, no solamente para la vida de la iglesia, lo fue para el ministerio de Jesús, como veremos un poco más adelante. Esa noche fue una noche de grandes enseñanzas, de grandes aprendizajes,
de cosas incluso que quedaron inconclusas en su entendimiento de parte de los discípulos, que cuando el Espíritu viniera se iba a encargar de armarlas, de organizarlas, de ayudarles a integrar su teología, de ayudarles a entender de qué manera el Antiguo Testamento verdaderamente encajaba con el Nuevo Testamento, de qué forma lo que la ley y los profetas tenían un lugar en la misma historia que ahora en la misma historia en que la era de la gracia estaba insertada, y todo eso era obra del Espíritu. Hay 4 pasajes en el Evangelio de Juan referente al Espíritu Santo, su obra, quién es. Uno está en Juan 14, del 16 al 17, Juan 14, 26, Juan 15, 26, y luego Juan 16, de 7 al 15, que es el pasaje que voy a exponer en la noche de hoy. De manera que con eso, como introducción, yo quisiera que leyéramos del versículo 7 al 15 de Juan 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis soportar. Pero, ahora no podéis, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y los hará saber. Cuando uno lee el texto, inmediatamente yo creo que se percata de algo que ya mencioné. Y es que hay una conveniencia de que Cristo partiera. Hay un rol que el Espíritu juega en la vida del incrédulo. Hay un rol que el Espíritu juega en la vida del creyente. Y hay un rol que el Espíritu juega en relación a Cristo Jesús. Y de esa misma manera, en ese mismo orden, yo creo que vamos a desarrollar lo que quisiera compartir en la noche de hoy. Número 1, la conveniencia de la partida de Jesús. En los primeros versículos del capítulo 16, Cristo comienza a hablarle a ellos de que cuando Él parta, prontamente ellos iban a estar bajo persecución. De hecho, les dice que ellos iban a ser echados fuera de la sinagoga, y el texto nos informa que eso trajo gran tristeza al corazón de los discípulos. Pero ahora imagínate el estado de ánimo en el que ellos debieron haber estado involucrados, porque junto con todas esas amenazas de persecución o advertencias que Cristo le hiciera, también hay un anuncio de una traición de parte de uno de ellos, de la muerte del Mesías, de la cabeza del movimiento. Hay un anuncio de que Él va a partir, de que Él va a un lugar que ellos no conocen, donde ellos ahora no pueden ir, sin embargo, aparentemente sí conocen el camino. Ellos están confundidos, están tristes, están perplejos, no saben qué hacer, no saben si preguntar o no preguntar. Y Cristo, en medio de todo eso, le dice, yo te voy a decir la verdad, yo os digo la verdad. Esa frase es como muy similar, casi sinónima a cuando Cristo decía, en verdad os digo. Es como que Él está a punto de decir algo sumamente importante y le está diciendo, presten atención, afinen sus oídos, escúchame. Yo voy a decirle la verdad. Yo me voy. Pero tienen que saber que eso es conveniente. A ustedes les conviene que yo me vaya. De manera que si yo no me voy, usted va a haber una deficiencia en ustedes que ha existido hasta ahora. Por eso tengo mucho más cosas que decirle, pero no se la puedo decir todavía porque no la pueden soportar. No han podido por 3 años. Por eso me he callado. Pero hay muchas cosas más que la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, que ustedes no conocen, os va a decir, os va a guiar, os va a ayudarles a descifrar. Es conveniente. Si tú sigues leyendo la palabra de Dios, llegas a Romanos 8, tú lees que todo coopera para bien para aquellos que llaman a Dios y son llamados conforme a su propósito. La partida de Cristo no es la excepción, va a cooperar para bien. Es conveniente.
El Espíritu de Dios le va a guiar a toda verdad y le va a explicar, dice Cristo, les va a explicar todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas. Toda esa confusión que ustedes tienen, todo eso que todavía no acaban de entender acerca de los profetas y la ley, Él le va a explicar todo eso. De manera que el ministerio del Espíritu Santo, construyendo sobre el ministerio de Jesús, va a superar el ministerio de Jesús. Y le revelaría cosas aún por venir. Le ayudaría a integrar, como yo dije ya hace un momento, toda esa teología que ellos no acababan de entender. Y ciertamente, en la medida en que yo iba caminando en la vida cristiana, había muchos conceptos estudiados, pero como que eran islas teológicas aquí, allí, allá, que yo no acababa de integrar, aunque en el momento ni siquiera sabía que no estaban integradas, pero en la medida en que los años han ido pasando, en la medida que el estudio se ha profundizado, en la medida en que he podido leer más, como que toda esa teología se ha ido formando en un continente que hoy hace mucho más sentido que muchos años atrás. De esa misma manera, los discípulos tuvieron que integrar su entendimiento y era necesario que Jesús partiera para eso. La problemática estaba, la manera diferente de ver las cosas estaba en que ellos, al igual que nosotros, pero en este caso ellos, veían la presencia de Jesús como indispensable. Jesús veía su muerte y su resurrección como indispensable. Ellos veían la separación de Jesús y Jesús veía la venida del Espíritu como fruto de la separación. Ellos juzgaban conforme a lo que se ve, como hacemos nosotros, pero Dios juzga conforme a lo que no se ve. Ellos y nosotros también solamente podemos juzgar de acuerdo a lo temporal, de acuerdo a lo terrenal, a lo material, pero Dios juzga conforme a lo eterno y a lo espiritual. Y ahí estaba la diferencia entre ver la partida de Jesús de una manera y verla de la otra forma. El Espíritu de Dios literalmente tomaría el lugar de Jesús, reemplazaría el ministerio de Jesús. Es una continuación del discipulado de los apóstoles por medio del Espíritu, de manera que ciertamente era preferible que él partiera. Y al partir, y en la medida en que el Espíritu vino y comenzó a morar en creyentes donde antes no había ocurrido, ciertamente representó una etapa superior a lo que ellos habían conocido. Por eso es que alguien decía que la partida de Jesús no representaba su ausencia, sino una magnificación de su presencia. No representaba tanto la ausencia, sino una magnificación de su presencia. Él estaría enviando el Paracleto. Esa palabra ha sido discutida desde el punto de vista de lo que significa en el original, cómo se usó en la Biblia, fuera de la Biblia, y esto es como la palabra ha sido traducida en diferentes versiones de la Biblia. En ocasiones es llamado el consolador y es apropiado porque esa palabra sí ha sido usada ocasionalmente tanto en la Biblia como fuera de la Biblia. Es alguien que nos ayuda cuando nosotros estamos en distrés físico, emocional. Por eso es un consolador. Aquel que viene y nos consuela en medio de toda tribulación para que nosotros aprendamos a consolar a otros con la misma consolación que hemos sido consolados, le decía Pablo a los Corintios. Eso es una función del Espíritu. La palabra paracletos también ha sido traducida como consejero, alguien que pueda ayudarnos a tomar decisiones, que puede iluminar mi entendimiento, que cuando estoy confundido me ayuda a descifrar lo que en mi carne yo no puedo acabar de entender. Alguien que ha sido, otra manera como la palabra ha sido traducida es como intercesor. Ciertamente, eso es una función del Espíritu. El libro de Romanos nos dice en el capítulo 8 que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando nosotros no sabemos cómo orar. Yo no sé si tú has estado en situaciones como esa, pero en múltiples ocasiones yo he ido delante de Dios y le he dicho, Señor, yo no sé honestamente en esta situación cómo orar, pero yo creo tu palabra. Tu palabra dice que el Espíritu de Dios intercede cuando nosotros no sabemos cómo hacerlo delante de ti, que lo hace con gemidos indecibles. Yo te pido, oh Dios, que tu Espíritu pueda hacer eso en este momento para esta situación. Él es un intercesor y la palabra pudiera traducirse de tal manera. La palabra puede y ha sido usada como defensor, alguien que
defiende a otra persona en medio de una acusación. Eso es exactamente lo que Juan nos dice en su primera carta, que si nosotros pecamos tenemos abogado delante del Padre. Él es un defensor, él es un fortalecedor, alguien que te ayuda a crecer, alguien que te ayuda a ser fortalecido cuando estás débil, alguien que te ayuda a resistir en medio de la debilidad. Pero la palabra paracletos también implica alguien que está a tu lado. De manera que cuando Jesús dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ciertamente Él lo está, pero Él lo está por medio del Espíritu de Dios, que está no solamente con nosotros, pero está en nosotros. De manera que ahora Emmanuel es más Emmanuel que nunca. Porque no solamente está con nosotros, pero está en nosotros y para más todavía está por nosotros. ¿Te imaginas eso? Tú tienes a un Dios que está por nosotros, en nosotros, con nosotros. Ese es nuestro Dios. Y el Espíritu está mediando todo esto. De manera que ahora entendemos un poco mejor la conveniencia de que Él se vaya. Piensa por un momento, yo no sé mucho, quizás no sé nada de básquetbol, pero si tú necesitas ser entrenado en lo que es el baloncesto, ¿qué tú preferirías? ¿A Michael Jordan dándote instrucciones desde afuera? ¿O un Michael Jordan que tuviera la habilidad de entrar dentro de ti y ayudarte a tirar la bola, a correr y hacer la jugada desde adentro? Cuando Cristo estaba con ellos, Él lo estaba entrenando desde afuera. Pero cuando el Espíritu descendió, otra persona de la misma investidura que Él vino y moró dentro del creyente. Y comenzó a formar la imagen desde adentro y a entrenarnos para la vida piadosa desde adentro. De manera que ahora nosotros podemos entender mejor la conveniencia de la partida de Jesús para que el Espíritu de Dios pudiera llegar. Número 2, veamos el rol del Espíritu Santo en el mundo, con el incrédulo, con alguien que quizás pudiera estar aquí esta noche. Este es el rol que Él está supuesto a jugar, porque Cristo comunicó esa noche grandes verdades, incluyendo cuán amplio era el rol del Espíritu, no solamente en la vida del creyente, pero en la vida del incrédulo. Escúchalo en versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no cree en mí. De justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Esas palabras han tenido múltiples explicaciones, múltiples posibles entendimientos. Pero hay algunas cosas aquí que están claras. La primera es quizá la más clara. Dice que el Espíritu de Dios viene a confrontar al mundo y lo viene a confrontar en cuanto al pecado. Quizás, como dicen algunos, el Espíritu de Dios viene a confrontar al mundo y ayudarla a entender cuán errado el mundo ha estado con relación al concepto de pecado, de justicia y de juicio. A cómo el mundo ha concebido esas tres cosas. Durante el ministerio de Jesús, Jesús mismo fue un testigo en contra del mundo todo el tiempo. Nosotros lo vemos eso a lo largo de su vida. Pero a su partida, el testigo en contra del mundo es el Espíritu de Dios. El Espíritu va a venir y va a acusar al mundo de pecado. Pero Cristo dice, ¿por qué? Versículo 9, por no haber creído en mí, por no haber creído en Jesús. Claramente ayudándonos a entender que cuando el Espíritu viniera, el Espíritu iba a actuar de una manera que iba a ayudarle al mundo a entender, ¿sabes qué? El culpable no fue a quienes ustedes clavaron, el que ustedes clavaron era el inocente y ustedes son los culpables. Él vendría a acusar al mundo de su incredulidad, pero al mismo tiempo vendría a convencerlo de justicia. Y para algunos esto implica justamente lo que acabo de decir, que el mundo iba a entender, o parte del mundo que recibirían convicción, iba a entender que la persona que clavaron era inocente. Y tú puedes ver eso aún en la cruz. Uno de los dos ladrones le dice al otro, ¿por qué hablas así contra él? Este no ha hecho nada malo. ¿Quién tú piensas que le dio ese entendimiento al ladrón en la cruz en ese momento? Al final de la crucifixión, el centurión que está al pie de la cruz mira a la cruz y dice,
verdaderamente este hombre era hijo de Dios? ¿Quién le dio ese entendimiento al centurión? ¿Quién le dio esa convicción de pecado? ¿Quién lo hizo cambiar de juicio en ese momento? El Espíritu de Dios había comenzado a hacer su función. De manera que Él vendría a convencer al mundo de pecado, vendría a convencer al mundo de justicia, vendría a convencer al mundo de juicio. Lo interesante es que, aunque no nos explica claramente, nos dice indirectamente por qué de juicio, porque el versículo 11 dice por qué, y el por qué es como la explicación. El príncipe de este mundo ha sido juzgado. En otras palabras, el Espíritu Santo vendría a convencer al mundo de que, ¿sabes qué? Hay un juicio final. Y la primera evidencia es que Satanás ya ha sido juzgado. Esa es la primera evidencia de lo que será eso que vendrá y que completará lo que es el juicio contra el mundo que no ha creído en la persona de Jesús. De manera que el Espíritu de Dios viene, es enviado al mundo y Él tiene una función de producir convicción en el incrédulo y en el creyente. Ahora, con frecuencia, esas dos experiencias no son exactamente la misma cosa, lamentablemente. Porque si bien es cierto que el Espíritu puede llevar al incrédulo a creer, no es menos cierto que muchas veces el Espíritu produce la convicción en el incrédulo y él no pasa de su convicción. Él no pasa de la convicción a la conversión. Es como el gobernador que le dice a Pablo en su momento, Pablo, ya está bueno, por poco me convence. ¿Quién produjo tal sentimiento en el gobernador? Es como cuando se habla de que Herodes quería decapitar a Juan, pero tenía cierto temor de él porque el pueblo lo tenía por profeta, pero dice que a Herodes le gustaba oír a Juan. ¿Por qué le gustaba oír a Juan? Había algo que le traía cierta convicción a Herodes, pero no pasó de ahí. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios y en el capítulo 7 le habla de dos tipos distintos de convicción y de tristeza que experimenta el incrédulo versus el creyente. Y entonces habla en el capítulo 7 que hay una tristeza que trae cierto remordimiento que uno puede ver, que incluso quizás es de poca duración, que trae cierto remordimiento y miedo, temor al castigo, a las consecuencias. Pero dice Pablo que esa tristeza que no pasa de ahí lleva a la muerte. Wow. Tengo remordimiento, tengo temor del castigo, del juicio, pero me llevó a la muerte a pesar de esa tristeza que experimenté. Pero hay otra tristeza que es una tristeza piadosa que conduce al verdadero arrepentimiento y por tanto conduce a la salvación. De manera que podemos ser afligidos debidamente cuando el alma ha sido vivificada. De tal forma que el Espíritu Santo resultaría en convicción y condenación para unos y convicción y salvación para otros. Y tú ves eso tan pronto el Espíritu descendió. El Espíritu desciende, Pedro es llenado por el Espíritu, Pedro comienza a hablar, Pedro predica y en un solo sermón, relativamente corto, por lo menos la parte que ha sido revelada y registrada para nosotros, hay personas que están, de acuerdo al texto de Hechos 2, que se sintieron compungidos de corazón. El texto en el original implica traspasados. Había algo que lo estaba traspasando como una espada que lo traspasaba. Y así de compungidos, entonces le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Imaginémonos por un momento que un domingo X o un día como hoy, uno de nosotros esté predicando y el Espíritu de Dios está trayendo tal convicción al corazón y a la mente de algunos que hermanos se paran y dicen, pastor, párese, ¿qué yo tengo que hacer? Ese es el Espíritu en ese momento. Y Pedro entonces le dice, no, pero no es para tanto, tranquilo. No, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3,000 personas nacieron de nuevo.
Yo no sé qué yo me haría mañana si yo tendría 3,000 nuevos creyentes. ¿Cómo lo discipulamos? ¿Cómo lo aconsejamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Dónde lo ponemos? Y sobre todo en una iglesia primitiva reunida en casas. 3,000 personas en un solo día añadida a la iglesia. Eso fue el trabajo del Espíritu de Dios. A menos, hermanos, que el Espíritu Santo convenza de pecado, nuestras palabras pueden ser interesantes, incluyendo las mías esta noche. Nuestras oraciones pueden ser bien estructuradas, nuestras ideas y argumentos pueden ser bien lógicos, nuestra oratoria pudiera ser impecable, pero si el Espíritu de Dios no toma la palabra predicada y la aplica al corazón y a la mente del creyente, nada va a ocurrir. Porque Él es el instrumento a través del cual la palabra obra para traer convicción. Es conveniente que yo me vaya, pero cuando Él venga, Él va a traer convicción al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Pero Él tiene un rol también en la vida del creyente, vital, y ese es mi tercer punto. Escucha cómo Jesús explica el rol, el papel que el Espíritu tendría en la vida del creyente. Nota la sabiduría de Cristo, que Él introduce este rol, ayudándole a entender, primero, hay una deficiencia en usted. Y como hay una deficiencia, Él va a venir a llenar esa deficiencia. Escucha cómo Él lo dice en el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Aquí hay un par de cosas reveladas. Número uno, lo que le estoy enseñando esta noche no es todo lo que se va a enseñar. Y número dos, hay un pero. Ahora no las podéis soportar. Implícitamente Él me está diciendo, pero más adelante sí. Ahora no pueden, pero más adelante sí podrán. Ellos no estaban preparados. Ellos no estaban preparados para digerir todo lo que Cristo le estaba mencionando esa noche. Incluso lo mencionado, ellos no lo pudieron digerir. Ellos no estaban esperando la crucifixión. Cristo se lo había anunciado una vez, una segunda vez, una tercera vez. Ellos no lo creyeron. De hecho, cuando Cristo murió el viernes, ellos se deprimieron. Ellos no estaban esperando que el domingo resucitara. Y cuando resucitó y las mujeres fueron y le dijeron a los discípulos, el Mesías ha resucitado, ellos pensaron que las mujeres estaban locas. Ellos creyeron en contra de lo que ellos pensaban. Tomás no creyó hasta que Cristo no le hizo una aparición personal. Imagina el grado de incredulidad o quizás de no entendimiento de todo esto que no solamente el Antiguo Testamento lo había profetizado. Isaías 52, 53 claramente, el Salmo 22 claramente muestran de qué manera el Mesías sería crucificado, pero ellos no podían digerir eso, porque ¿quién ha visto que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el que nos va a libertar, va a terminar en una cruz de madera, maldecido de acuerdo a la ley? No, eso no puede ser, tiene que ser otra cosa. Quizás este no es. Es más, Juan el Bautista viene y lo introduce. Y Dios lo convence, le dice, mira, cuando esté ahí en el Jordán y tú lo estés bautizando, la paloma que vaya a descender sobre quien él descienda, ese es. Y los cielos se abrieron y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien, hasta que Juan el Bautista cae preso. Y cuando él cae preso, él dice a los discípulos a suyo, vaya, pregúntale al Mesías si él es el que habría de venir o hay otro, porque esto a mí no me cuadra. Yo lo introduje, Él es el Mesías, Él es el ungido que nos va a libertar y aquí estoy yo detrás de los barrotes. Esto no puede ser. Pues Cristo le estaba diciendo que ustedes no lo pueden soportar, ustedes no lo pueden entender, pero las cosas cambiarán. Si ellos no habían entendido la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, no habría forma de que ellos pudieran entender la historia redentora. No habría manera, porque ese es el centro, ese es el eje sobre todo lo que gira la historia completa de la redención. Recordemos que cuando Jesús se aparece a los dos discípulos que van camino a Emaús, y ellos no saben qué es Jesús, eso es post-resurrección. Y entonces Jesús le dice, ¿de qué ustedes están hablando? Y ellos le dicen, pero es que tú eres el único que no sabe qué es lo que ha pasado aquí en estos días. Jesús pudo haberle dicho, no, el único que sabe lo que ha pasado soy yo. Ustedes son los que no saben lo que ha pasado.
Entonces Jesús comienza a mostrarle cómo desde Moisés, a través de las escrituras, a través de los profetas, cómo todas ellas apuntaban a lo que había pasado ese fin de semana. Y entonces entra con ellos, se sienta a la mesa y de repente, ¿verdad? Cuando él parte el pan se desaparece y ellos comienzan a hablar y dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras él abría las escrituras? ¿Qué era lo que Cristo estaba haciendo? Cristo estaba haciendo para ellos lo que el Espíritu Santo viene a hacer para nosotros, abrirnos las escrituras, ayudarnos a tener entendimiento. Si tú alguna vez has visto a un predicador en un púlpito y tú dices, wow, ese hombre arde para Dios cuando predica, lo único que tú estás viendo es un hombre en quien Dios le ha abierto por medio de su Espíritu las escrituras y ellas están ardiendo en su corazón y lo que está viendo es el fuego del Espíritu en la medida en que él puede captar todo lo que hay detrás del texto de la palabra. Eso es lo que está viendo. Y eso es lo que el Espíritu viene a hacer para nosotros. Y Cristo le dice entonces a estos dos discípulos, camino de Emaús, insensatos. Será como un boche santo. Tardos de corazón. ¿Por qué? Por no haber entendido lo que había sido revelado en la ley y los profetas. Esto es después de la muerte, después de la resurrección, varios años de entrenamiento, milagros aquí, milagros allí. Caminó sobre las aguas, multiplicó los panes, abrió los ojos de los ciegos, todavía no podían entender. Por eso era necesario que él se fuera, para que alguien pudiera venir, entrar dentro y comenzar a dar entendimiento de lo que ahora no puedes entender. Entonces Cristo le revela, ahora no la podéis soportar. Pero cada vez que tuve un pero en la Biblia, hermano, párate, detente, lee de nuevo lo que está adelante y lee luego lo que viene después, porque esas dos cosas están siempre conectadas. Nosotros conectamos nuestras ideas con peros. Tú dices, yo voy mañana para Santiago, pero no me puedo ir antes de las 12 del mediodía. Tú estás ayudándome a entender que hay una razón por la que la ida a Santiago no va a permitir que salga hasta el mediodía. De esa misma manera, la palabra conecta grandes ideas con palabras sencillas como este pero. No la podéis soportar, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. ¿Para qué? Para que entienda, porque no podéis entender. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Cuando Cristo dice que el Espíritu los guiaría a toda la verdad, es un cuerpo de verdades específicas. No es que el Espíritu va a guiarnos en la verdad médica de la astronomía, de la física. Esa no sería su función, aunque Dios da inteligencia y tiene gracia común para con todo el mundo, pero se está refiriendo a las verdades de la historia redentora, a las verdades que ellos no entendían, mi muerte que ustedes no entienden, mi resurrección, la necesidad de que yo me vaya, la necesidad de que el Espíritu venga. Él los guiará a toda la verdad. Estaba haciendo alusión a esas verdades, a la posibilidad de conectar. Eso era lo que Isaías decía en 52 y 53. Esto que pasó ahora yo entiendo. La conexión, la integración de las ideas. Y Cristo llama aquí a Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Esa es una frase que Él usa en 3 ocasiones distintas, las 3 veces esa última noche. En Juan 14, 17, en 15, 26 y ahora en 16, 13. ¿Por qué eso es una frase clave? Él es llamado el Espíritu de verdad. Porque Cristo resumió ante Pilato, cuando le estaban juzgando, toda su misión con relación a la verdad. Tú has leído esa frase, quizás la has escuchado en predicación, no sé cuántos se han detenido a pensar en su significado, pero Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey? Él dice, tú lo has dicho. Inmediatamente después dice, para esto yo he nacido y para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Tú puedes creer eso? Jesús dijo, ok, ¿tú quieres saber cuál es mi misión? Esta es mi misión. Para eso yo nací y para eso yo he venido, a dar testimonio de la verdad. ¿Qué tú piensas que ocurrió en el jardín del Edén? Hubo un trastueque de la verdad. ¿Cuál tú crees que es el origen de toda idolatría? Es el cambio de la verdad por la mentira, Romanos 1:25.
cada una de las cosas que nosotros hemos llegado a idolatrar es el fruto de algo, de una idea, que ha sido cambiada en mi mente, de una verdad por una mentira. Mi corazón entonces adoró lo que la mentira que yo abracé en mi mente creó y mi corazón ahora adora. Eso es, y Cristo dice, yo vengo a dar testimonio de la verdad, porque esto es una lucha por la verdad. Esa es la lucha en la que nosotros estamos involucrados. El Espíritu Santo quedaría a cargo acerca de la verdad. Tan claramente que Él es llamado el Espíritu de verdad. Él sería el agente encargado de comunicar verdad acerca de la encarnación de Cristo, acerca del rol de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo. Él venía a ayudarle a entender verdades mal entendidas, horriblemente entendidas en sus mentes. Él vendría a ayudarles a entender verdades todavía no reveladas que ahora nosotros tenemos en las cartas a las iglesias, en el mismo libro de Apocalipsis. Él vendría a hacer ese rol. Por eso que Cristo dice, Él va a venir y los va a guiar a toda la verdad completa, todo lo que necesitan saber. Los va a guiar a lo largo de la verdad, los va a sacar de su error, les va a cambiar la mentira, les va a ayudar a ver incluso cuando entiendan la verdad, van a poder ver incluso los ídolos que han construido en base a mentira que habían abrazado. Les va a ayudar a entender lo viejo, lo presente y lo porvenir. Todo eso era parte de la función del Espíritu. Hermano, la palabra de Dios dice, y nosotros lo creemos, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no es solo la palabra. Porque de ser así, todo el que escuchara un sermón evangelístico creyera. Y no ocurre. Eso ocurre y es por la palabra, y como está en la Biblia lo creemos, pero ocurre cuando el Espíritu de verdad que inspiró la palabra, toma la palabra que Él mismo inspiró y la aplica al corazón y la aplica a la mente y ahora esa mente es abierta. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios en su segunda carta en 2:14 le dice que la mente natural o el hombre natural no acepta las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque es rebelde. Bueno, él es rebelde, pero esa no es la raíz. La raíz es que él no las puede entender. Bueno, ¿y por qué no la puede entender? Porque se tienen que discernir espiritualmente y él no tiene el espíritu. Ahora escucha, eso es en 2 Corintios 2:14. Si tú subes un poco y lees los versículos anteriores, esto es lo que Pablo dice. Sino que como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Me voy a parar un momentito. Yo creo que la mayoría de nosotros, quizá todos conocemos ese versículo hasta de memoria. Y cuando alguien está en dolor o alguien está sufriendo de una enfermedad terminal, eso es un versículo preferido. No te preocupes, hermano, que ojos no, el Señor ha preparado cosas que ojos humanos no vieron, oídos no oyeron. Sí, pero hay una parte final, que es la que me ayuda a entender cómo es que yo veo eso. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, en mayúscula. Yo no puedo ver eso si no es a través del Espíritu de Dios. Por eso le he llamado el Espíritu de verdad. Ahora, ese Espíritu de verdad que viene a tomar el lugar de Cristo, ese Espíritu no obra independientemente. De la misma manera que el Hijo no obró independientemente. Escucha lo que Cristo dice, que Él no vendría a revelar su propia verdad o sus propios propósitos. ¿Y cómo lo dice? Versículo 13 del capítulo 16, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. ¿Eso suena familiar? ¿Nosotros no habíamos oído eso similar anteriormente? Sí. Esto es un copy-paste de algo que Cristo dijo. Sí, yo no he enseñado nada que no sea lo que he oído de mi Padre. Nada, yo no he enseñado nada que no sea lo que he oído de mi Padre. Yo no hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. De manera que la relación que Jesús guardó con el Padre en términos de las enseñanzas es la misma relación ahora que el Espíritu está guardando con el Hijo. Cristo mismo dice, Él no viene a hablar por su propia cuenta, sino que Él va a hablar todo lo que oiga y os lo hará saber lo que ha de venir. De esa misma forma, Cristo se retiraba largas horas a orar con su Padre. Al otro día Él venía, predicaba, hacía milagros.
Él estaba hablando, según él, solamente lo que he oído de mi Padre y no de mi propia cuenta. Algunos han tomado ese texto de que Él os hará saber lo que habrá de venir para seguir haciendo revelaciones nuevas y revelaciones extra bíblicas. Pero eso no es lo que Cristo está diciendo. Su revelación ha cerrado, ha terminado. Pero lo que no había cerrado, eso era de lo que el Espíritu vendría a hablar y a revelar. Escucha cómo el Hijo muestra la misma relación con el Padre que el Hijo ahora que el Espíritu con el Hijo. Cristo dice en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Te das cuenta que eso es un copy-paste? Yo tengo mi esposa y yo tenemos un sobrino que estamos criando y a veces yo relajando, bromeando con él, repito las mismas frases y palabras que él está usando y él me dice, no copy-paste, no copy-paste. Bueno, este es un copy-paste. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. No sé cuántos de nosotros nos percatamos que cuando Cristo vino y se encarnó, primariamente, Él vino en función a representarnos a nosotros y no a hacer uso de su propia sabiduría, de sus propios poderes que siempre los tuvo, de sus propios atributos que siempre los tuvo, pero Él no vino a eso, Él vino a representarnos a nosotros y de hecho, Él mismo dice hacer todo lo que hizo por medio del poder del Espíritu. Vamos a ver en un momento. Él no estaba ejerciendo los poderes que Él tenía de la segunda persona de la Trinidad, porque Él solamente estaba hablando las cosas que el Padre le estaba revelando. Jesús habló de que Él enviaría otro consolador. Otro consolador. ¿Qué implica eso? Que había uno primero. El primer consolador fue Él mismo. Entonces yo le estoy enviando otro consolador. La palabra ahí, otro, en el original, es otro de la misma naturaleza, esencia, investidura, rango. Es similar a cuando en el lenguaje original es similar a esto que conocemos en español. Tú puedes hablar de algo que es homogéneo. Dice que el presidente de la República se reunió con su homólogo. Inmediatamente tú sabes que es otro presidente. Pero algo puede ser no homogéneo, heterogéneo, algo que es de una naturaleza distinta. La palabra en el original es de un homólogo, alguien igual. Es la tercera persona de la Trinidad. Él viene a continuar el ministerio de Jesús. Por eso cuando Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo, sí es cierto. Ahora Él está incluso en nosotros y lo hace por medio del Espíritu. Y ahora llegamos a mi cuarto punto de desarrollo, que es el rol del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Esto es importante, no solamente porque me ayuda a entender cómo ministró Jesús, sino que me ayuda a entender que si eso fue el caso con Jesús, cuánto más dependiente soy yo del ministerio, del mismo ministerio que Jesús dependió. Los versículos 14 y 15 me ayudan a entender esta parte. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, es su función número 1, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y los hará saber. Nosotros encontramos en la palabra de Dios a Jesús siendo glorificado en dos lugares distintos, en el cielo y en la tierra. En el cielo Él es glorificado por el Padre. Escucha cómo Cristo lo dijo en Juan 7, 17, 5. Juan 17 es una conversación intertrinitaria entre Dios Hijo con Dios Padre. Yo siempre digo, yo hubiese dado lo que no tengo por estar ahí cuando Dios Hijo está hablando con Dios Padre. Eso debió haber sido extraordinario. Y en esa conversación de hijo a padre, en las últimas horas, debió haber sido una conversación pesada, porque ya yo me voy. Y esto es lo que el hijo le dice, en el versículo 5. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Ahora que estoy a punto de morir, cuando yo ascienda, tú me glorificas. Y cuando Él ascendió, la palabra dice que el Padre lo sentó a su diestra, lo glorificó de donde Él reina e intercede por nosotros. De manera que Jesús es glorificado en los cielos cuando el Padre
lo sentó, y esa es la manera como el texto lo revela, que él fue sentado. No fue que él se sentó, sino que él fue sentado a la diestra del Padre, porque el Padre lo invitó a esa posición y fue una respuesta a su oración. Glorifícame tú con la misma gloria que yo tenía antes de que el mundo existiera. Él es glorificado por el Espíritu aquí en la tierra. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso está revelado en el contexto del ministerio del Espíritu aquí en la tierra, dada su partida. Y Juan revela algo que nosotros necesitamos entender. En Juan 7:39, que ya yo mencioné, donde Cristo enseña y dice que el Espíritu no se os ha dado porque yo todavía no he sido glorificado. Pero el Señor Jesús se refirió todo el tiempo a la hora de su glorificación como la hora de su crucifixión. Y Él está diciendo, muy tempranamente, hay alguien que va a venir que no se ha dado todavía porque yo no he muerto. Y eso fue un lugar, la cruz, donde Cristo fue glorificado por el Espíritu de Dios, quien sostiene a Cristo en la cruz, quien le permite, y ahora lo voy a leer literalmente de la Biblia, quien le permite a Jesús ofrecerse de la manera como se ofreció, fue el ministerio del Espíritu en su vida. Escucha cómo Hebreos 9:14 lo explica. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Escucha ahora, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, ¿lo oíste? Sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cómo se ofreció Cristo? Como ofrenda, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esa es la hora de su glorificación. Esa es la hora cuando el Espíritu de Dios está apuntando hacia el Hijo que está muriendo en lugar del hombre, pero al mismo tiempo está sufriendo el castigo de la ira de Dios, tomando el lugar tuyo, el lugar mío, y ahí está la obra del Espíritu, terminando, por así decirlo, con la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu comenzó la obra cuando Él apenas estaba siendo concebido. Nosotros lo sabemos de la palabra de Dios. Él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Él fue sostenido en la cruz, ofrecido como ofrenda por la obra y gracia del Espíritu de Dios. El Espíritu tuvo un rol preeminente en la vida de Jesús. Comienza con Él, termina con Él. Y no solamente eso, sino que cuando Él va a comenzar a ministrar, Él va al Jordán, Juan el Bautista lo bautiza, y entonces la paloma desciende representando al Espíritu. Él es ungido allí. Él escucha al Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente Él sale del Jordán. Escucha lo que ocurre. El texto dice que el Espíritu se lo llevó al desierto. No fue que Él caminó simplemente al desierto. De hecho, el texto de Marcos, que es el más específico, dice, el Espíritu lo empujó, dice el original, lo empujó al desierto. No porque Él no quería ir, sino para que nosotros podamos entender que había algo que lo acababa de ungir en el Jordán, el Espíritu de Dios, por medio del cual Él iba a estar ministrando todo el resto del trayecto que le quedaba por delante, y que ese Espíritu lo estaba llevando al desierto. Si el Espíritu lo empujó en el desierto, ¿quién tú crees que estuvo con Él en medio de la tentación? El Espíritu de Dios. Y cuando Él sale del desierto, Lucas 4 nos dice cuál fue su primer sermón. El Jordán, el desierto, la sinagoga, su primer sermón. Y cuando Él llega a la sinagoga, le dan el rollo que tocaba para leer, Él lo abre, y sabe lo que Él leyó, tú recuerdas, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí. Pero si eso no es suficiente, dice, porque me ha ungido para predicar las buenas nuevas. En otras palabras, yo vine a predicar las buenas nuevas, pero ¿sabes qué? Previamente yo fui ungido por el Espíritu de Dios. Te lo dice de dos maneras. El Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque me ha ungido. ¿Y para qué me te ha ungido? Para predicar las buenas nuevas a los pobres, a los cautivos. Y así sucesivamente. De manera que tú puedes ver
el ministerio del Espíritu sobre la vida de Jesús en su concepción, en su crucifixión, en el Jordán, al predicar a lo largo de todo su ministerio, y en un momento dado le está expulsando demonios y lo acusan de que él está expulsando demonios por el poder de Belcebú, y él dice, bueno, ese es tu problema, porque si tú piensas que yo estoy expulsando los demonios por el poder de Belcebú, cuando en realidad yo lo expulso por medio de ¿quién? Del poder del Espíritu. Él mismo nos enseñó cómo era que él estaba obrando. Él tenía el poder de la segunda persona de la Trinidad, sin lugar a dudas, pero él vino a representarnos a nosotros. Él estaba siendo ungido con el poder del Espíritu y él dice, yo estoy expulsando los demonios por el poder del Espíritu. El Espíritu que te puede convertir es el que te hace nacer de nuevo, y si tú no crees ni siquiera en el poder del Espíritu por medio de quien yo expulso los demonios, ese poder tampoco te va a convertir. Ese pecado es imperdonable. Ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu. Cuando tú lees el libro de los Hechos, el libro de los Hechos puede llamarse, como algunos han dicho, el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El Espíritu Santo su nombre está en el primer capítulo, en el último capítulo y en 15 de los capítulos restantes. Si tú quitas el Espíritu Santo y su labor del libro de los Hechos, no hay libro. Ahora, al centro de lo que él tiene que decir es Cristo. Entonces, si tú quitas a Cristo del libro de los Hechos, el Espíritu no tiene nada que decir. Si tú quitas al Espíritu del libro de los Hechos, entonces no hay libro. Porque la evangelización de principio a fin estuvo a cargo del Espíritu de Dios. Incluso en ocasiones Pablo quiso ir a predicar, evangelizar a una región y él dice, pero el Espíritu me lo impidió. Entonces quise ir a Misia, pero el Espíritu me lo impidió. Entonces, ¿qué me dijo? Que fuera a otro lugar, y en esa dirección el Espíritu le reveló, Pablo, el próximo lugar de evangelización es otro continente, es Europa, y ahí es donde Pablo se dirige en esa dirección. La función número 1 del Espíritu con relación a Cristo es glorificar al Hijo. Él vendrá y me glorificará a mí. Ahora, uno debe asumir que si el Espíritu de Dios tiene la función de glorificar a Cristo, de testificar acerca de Cristo, que yo no debo tener otra función. Mira cómo el texto de Juan 15, 26, 27 me lo deja saber. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, escucha ahora, Él dará testimonio de mí, próximo versículo ahora, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. En otras palabras, escuchaste bien, el Espíritu da testimonio de mí. Próximo versículo. Y vosotros también van a hacer esto. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Porque Él vendrá y morará en vosotros. Tú puedes ver entonces el rol vital del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Cuando Cristo le da la gran comisión a los apóstoles, Mateo 28, y luego la reafirma y la expande en Hechos 1:8, lo primero que él le dice es, no salgan de Jerusalén. Es una orden, es un comando. Y entonces le dice, hasta que descienda poder de lo alto. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, y hasta los confines de la tierra. En otras palabras, yo no le estoy dando una idea brillante, una estrategia extraordinaria, yo lo estoy ordenando. No salgan de Jerusalén. Porque ustedes no pueden ni siquiera dar testimonio de mí si no tienen el Espíritu con ustedes. De manera que es un prerequisito el que el Espíritu de Dios pueda morar en el creyente para entonces empoderarlo a través de lo que es el ministerio del Espíritu y él poder testificar apropiadamente acerca de la persona de Cristo. Y entonces yo puedo ir y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Pero ¿cómo se hacen los discípulos? El discípulo es hecho cuando el Espíritu de Dios
abre los ojos, abre el corazón, como abrió el corazón de Lidia, para que pudiera entender el mensaje de Pablo. De manera que en el texto de la Gran Comisión, la obra del Espíritu está plasmada de principio a fin. Ir y hacer discípulos. Pero ¿cómo lo hago? Si los discípulos son hechos por medio del Espíritu que da la vida, el nuevo nacimiento. Y número dos, lo vas a bautizar, pero lo vas a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. De manera que aún en el bautismo está su obra representada. Y entonces, ¿qué me dice? Y os enseñaré todas las cosas que os he enseñado. Sí, pero el enseñar es un don del Espíritu. Y los enseñaréis a obedecer. Sí, pero yo no puedo obedecer sin el poder del Espíritu, literalmente. Por eso es que Agustín decía, Señor, oh, comanda, ordena lo que tú quieras, pero da lo que tú ordenas. El apóstol Pablo decía en Romanos 7, escribía, yo no me entiendo porque no hago lo que quiero y lo que no quiero muchas veces termino haciendo. Te das cuenta cuán dependiente de la obra del Espíritu tú y yo somos para glorificar a nuestro Dios apropiadamente. De manera que en esta noche, hermano, si eres uno de los hijos de Dios, dale gracias a Dios por haberte hecho nacer de nuevo por medio del Espíritu de Dios. Pero recuérdate a ti mismo continuamente que tú y yo dependemos del Espíritu de Dios para vivir para la gloria de Dios. Se cuenta de Martin Lloyd-Jones, considerado quizás el más grande predicador del siglo XX, que cuando él subía al púlpito, en cada escalón, él tenía 3 o 4 escalones para llegar, en cada escalón él se repetía, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Quizás detrás de eso estaba el secreto de su predicación. No era su oratoria. De hecho, escuché, no lo voy a mencionar, a un gran académico que si lo mencionara, yo sé que todos los pastores aquí lo conocieran, de nuestros días, que tuvo la oportunidad de escuchar a Martin Lloyd-Jones en vivo, y yo le pregunté cómo era su predicación, y me dice, Miguel, cuando tú comenzabas a oírlo, los primeros 10 o 15 minutos, yo siempre decía, qué aburrido. 15 minutos después, él te tenía en tus manos. ¿Qué tú piensas que era? No era la oratoria. Era el favor de Dios por medio del Espíritu. Jonathan Edwards, considerado el teólogo más grande de la historia norteamericana, leía sus sermones y no levantaba la vista. Imagínate. Y cuando él predicó el mensaje, pecadores en las manos de un Dios airado, la historia cuenta que la gente se caía al piso y se daba golpe en el pecho y lloraba y gritaba y pedía perdón. ¿Qué tú piensas que fue? El poder del Espíritu, el favor del Espíritu de Dios. De manera que aquellos de nosotros que hemos ya entregado nuestra vida al Señor, recordemos que si Cristo vivió, obró por medio del Espíritu, yo no puedo hacer otra cosa distinta. Y aquellos de nosotros que quizás no le conocemos, quizás por el mismo Espíritu, obrando esta noche, quizás entendí, yo no tengo eso, yo no tengo esa vida eterna de una u otra forma se ha mencionado aquí, que el Espíritu da, que el Espíritu entrega. Cristo fue a la cruz justamente para ofrecer perdón de pecado a aquellos que de corazón, genuinamente, vinieran un día delante de Él y poder confesarse como pecadores, necesidad de perdón, transgresores de la ley de Dios, que entienden que Cristo derramó sangre para el perdón de sus pecados de manera personal y que por la misericordia de Dios yo puedo obtener perdón de pecados sin ninguna contribución de mis obras. Y que por gracia y a través de la fe, de la confianza depositada en Cristo como mi Señor y Salvador, Dios puede darme y me ofrece vida eterna. Y que eso viene por medio del Espíritu. Padre, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra esta noche y de hablar del ministerio del Espíritu en nuestras vidas, entendiendo quizás un poco mejor cuál es el rol que Él juega en mi vida. Ayúdame a depender mucho más de ti, de tu Espíritu, Señor. Y perdóname cuando haya dependido de mis propios esfuerzos, mi propia sabiduría, mi propio entendimiento, quizás hasta mi propia experiencia. Ayúdanos a recordar que separados de ti,
nada podemos hacer. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.